muchos es un lugar lúgubre, para otros un espacio de emociones y sentimientos encontrados. Más allá de lo que simboliza un cementerio como un espacio en el que descansan los restos de seres queridos y miles de personas, con los años, entre las tumbas se han desarrollado decenas de historias dignas de contarse. Bienvenido y bienvenida a Proyecto ZR23. Dale al botón de suscribirte si no lo estás. Si ya lo estás, recuerda activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que si te gusta el video, no dudes en dejar tu pulgar arriba, ya que eso nos ayuda mucho. Sin más, en este video te contaré 3 experiencias en cementerios. El juego fallido. Esta fue la única vez que he experimentado algo considerado como paranormal, y me gustaría que fuera la última. Mis amigos y yo habíamos estado hablando acerca de jugar con la tabla Ouija en el último año escolar, pero por una u otra razón nunca conseguimos hacerlo. Así pasaron un par de semanas y una noche acudimos a una fiesta. Vi a Max, uno de mis amigos, y aproximadamente a las 2 de la madrugada decidimos llamar a nuestro otro amigo Jaymond, que era el que tenía el tablero de la Ouija. Le preguntamos si estaba cerca y nos contestó que sí. Todos acordamos reunirnos y decidimos ir a un cementerio para probar este macabro juego. Para no hacer la historia muy larga, llegamos al cementerio y encontramos un lugar donde pudimos estacionar el auto cerca y caminar un poco más entre las tumbas. Cualquier persona habría estado muerta de miedo, pero nosotros estábamos drogados y con varias copas encima, así que nuestra confianza era muy alta y no nos sentíamos asustados en lo más mínimo. Nos sentamos formando un triángulo, mientras Jaymond preparaba la tabla. Todos pusimos nuestras manos en el tablero, y después de 5 o 10 minutos de intentar y reírnos, no pasaba nada. ¿Estás seguro de que esta cosa funciona? ¿Qué va? Si desde el principio les dije que no era más que un juego. Esto está comenzando a ponerse aburrido, ¿no? Nos dimos por vencidos y empezamos a levantarnos. Tan pronto como nos pusimos de pie, un silencio abrumador se apoderó del cementerio. En ese instante escuchamos pasos sobre las hojas secas, como si alguien las estuviera pisando y acercándose a nosotros, pero no había nadie allí. En ese momento nos volvimos locos y yo decidí decir que era hora de largarnos. Les dije a Max y a Jaymond que se subieran al auto lo antes posible para salir de allí. Me metí en el asiento del conductor y arranqué el coche. Jaymond seguía afuera, junto al asiento del pasajero, pues se había demorado al recoger el tablero de Ouija. Le grité que entrara. Después de que Max se subió en el asiento trasero, Jaymond nos miró con la cara increíblemente pálida. ¿Qué pasa?, le pregunté. Es la Ouija. Se ha vuelto muy pesada. Unos pocos segundos después, el tablero salió volando de su mano como si alguien lo tirara cual si fuera un frisbee. Yo estaba observando a mi amigo y sus manos no se habían movido en lo absoluto. Inmediatamente nos aterrorizamos y Jaymond todavía tuvo la audacia de correr y agarrar la Ouija antes de entrar al auto y escapar de allí. Todo esto sucedió hace unos 5 años y hoy sigue causándome pavor. Recuerdo que la semana siguiente al incidente no dejaba de sentir como si algo estuviera siguiéndome. Eventualmente mi vida volvió a la normalidad, aunque no dejo de preguntarme qué fue lo que ocurrió esa noche y qué habría pasado si no hubiéramos salido a tiempo. Mi habitación. Esta historia como tal no es en un cementerio, pero estoy seguro que tuvo algo que ver. Mi relato se remonta a cuando yo tenía 6 años. Mi familia y yo vivíamos en un fraccionamiento bastante chico, pues solo contaba con aproximadamente 40 casas, de las cuales solo 25 estaban habitadas, lo cual se me hacía bastante raro, ya que está ubicado en una parte de la ciudad muy bella. Además que ya tenía como 20 años de construido ese fraccionamiento, y las casas no eran las más lujosas ni las más costosas, pero mi teoría siempre fue que el hecho de que la gente no quisiera irse a vivir allí era el cementerio que estaba a espaldas del fraccionamiento, pues la vista que tenía la ventana de mi cuarto justamente daba hacia el cementerio. Yo, al tener 6 años, siempre me iba a dormir con mis padres, pues la verdad sentía escalofríos cada vez que entraba en la habitación. Siempre que yo entraba a jugar o cambiarme, se sentía como si alguien o algo estuviera en mi cuarto escondido, además de un silencio perturbador, pues cabe recalcar que mi habitación es la más apartada de la casa,
siendo así que cada vez que entraba a mi habitación no escuchaba a nadie de mi familia, solo ese incómodo silencio. En fin, todo pasó una noche en la cual mis padres ya no quisieron dejarme dormir con ellos, así que mi madre me acompañó a mi habitación, dejó una lámpara para alumbrar el cuarto y se quedó conmigo hasta que me quedé dormido. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando un fuerte sonido me despertó. Con lo poco que alumbraba mi lámpara, solo pude apreciar cómo una mano extremadamente larga y huesuda se intentaba meter a mi habitación desde la ventana, la cual es la que da hacia el cementerio. Lo único que hice fue gritar y ver cómo la mano salía de la ventana y volvía a cerrarla. No pasaron ni 2 minutos cuando toda mi familia fue a mi habitación para ver qué fue lo que ocurrió. Después de contarles todo, era de esperar que no me creyeran, pero al verme tan asustado, mi madre tomó la decisión de dormir junto a mí durante 2 o 3 años, que fue cuando nos cambiamos de casa. Hoy en día sigo preguntándome si lo que vi fue cierto o si tan solo fue una pesadilla, aunque si fuera cierto no me sorprendería, pues el cementerio que está atrás de mi casa es famoso por sus grandes leyendas y sus historias de apariciones. Aunque mi mayor pregunta es, ¿qué es lo que intentaba hacer esa mano? Las voces del panteón. Vivo en Brooklyn, en el estado de Nueva York. Mi auto necesitaba una reparación, así que fui a una tienda de Red, donde trabajaba el mejor mecánico que he conocido. Mientras esperaba a que terminara con la inspección de mi automóvil, caminé hasta un banco en la calle. Decidí entonces llamar a mi tía, algo que hago con frecuencia. En ese instante, me di cuenta de que el cementerio de Greenwood estaba justo en esa calle. Greenwood es un lugar enorme, en el cual también alberga el monumento a la batalla de Brooklyn, un hecho de guerra revolucionario. Fue el sitio turístico natural más visitado en la década de 1800 y durante el cambio de siglo, superado solo por las cataratas del Niágara. Siempre quise ir ahí, ya que es un lugar muy hermoso y funciona como parque público. El mecánico me volvió a llamar, así que puse a mi tía en espera y me dijo que mi automóvil estaría listo en 2 horas. Aquí es donde decido visitar el cementerio. Caminé por ahí hablando con mi tía por teléfono durante aproximadamente 1 hora. Leí en voz alta las lápidas antiguas y me maravillé de lo hermoso que era realmente aquel lugar. No es de extrañar, le dije a ella, que la gente pague $17,000 para ser enterrada aquí. Justo cuando finalizan mis 2 horas libres, me levanté del banco en el que estaba sentado, en la cima de una de las muchas colinas. Desde aquí puedo ver exactamente hacia dónde está la salida, le dije a mi tía mientras bajaba por la colina. Empecé a quejarme de lo empinada que son las colinas, cuando ella me hizo una broma acerca de asegurarme de que las puertas aún estuvieran abiertas, pues había escuchado de gente que se había quedado encerrada en el mismo cementerio. De repente, de la nada, surgió un sonido de silencio, como si alguien nos estuviera ordenando que nos calláramos. Inmediatamente después, cientos de voces distorsionadas hablaron al mismo tiempo. Decir que estaba sorprendido y confundido francamente es poco. Ninguno de los dos pudimos oírnos más, solo aquellas voces distorsionadas interrumpidas ocasionales por un shh, bastante claro y duro, como si alguien estuviera molesto por el ruido. Me quedé escuchando durante mucho tiempo, pensando que tal vez había sido una interferencia con el teléfono celular. Pero había tantas voces al mismo tiempo y estaban tan distorsionadas que empezaba a dudar que se tratara de una interferencia normal. Escuché aquello durante al menos 2 minutos, tratando de comprender lo que decía al menos una voz, sin éxito. Tengo que decir que soy muy escéptico, pero esto fue algo que no me puedo explicar, algo que me dejó bastante mal y aún hoy sigue dándome escalofríos.